Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues únicamente les recuerdo que nosotros somos un laboratorio acreditado para las ramas de ambiente laboral, agua, alimentos, fuentes vivas y residuos. Como consultoría también realizamos servicios de gestión, análisis de riesgos y también estudios especiales y también somos unidad de inspección en normas de seguridad e higiene. Bueno, pues antes de comenzar, les explico la dinámica. Vamos a tener disponible el chat en el que puedan ir escribiendo sus preguntas para que al final de la presentación nuestro instructor nos pueda apoyar en responder. Y también vamos a tener la opción para que ustedes puedan levantar la mano al final de la presentación y podamos resolver sus preguntas directamente en vivo. Y también, en caso de que no podamos concluir la sesión de preguntas y respuestas por el tiempo que tenemos estimado para el webinar, entonces vamos a tener disponible el correo sugerencias@cecoban.com, en el cual podrán mandar dudas posteriores o solicitud de algún servicio o alguna duda que podamos resolver. También las preguntas se les van a enviar a los correos que ustedes, con los que ustedes se registraron. Bien, bueno, pues para mí es un gusto poder presentar al instructor del día de hoy. Él es ingeniero Edgar Morales, es nuestro coordinador técnico de la unidad de inspección, también es inspector acreditado ante la EMA para la norma 2 de la Secretaría del Trabajo, y él es ingeniero químico que es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, Edgar. Muchas gracias, ingeniera, por la presentación. Y bueno, pues buenos días a todos. Permítanme compartir la pantalla. Listo, pues buenos días a todos. Los presentes, es para mí un honor y un gusto estar con ustedes el día de hoy y poder aprovechar este espacio para compartirles información acerca de la norma oficial mexicana NOM 002 de la Secretaría del Trabajo del año 2010. Esta norma lleva por título Condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. Espero que el tema sea de su interés y de su agrado, así mismo que sus dudas queden aclaradas. Bienvenidos. Gracias. Bueno, empezamos con mostrando el contenido del presente curso, el cual, en el cual les explicaré cuál es el objetivo tanto de la norma como del presente webinar. Asimismo, les hablaré y les daré una pequeña introducción acerca de la norma. De igual forma, explicar cuál es su alcance y el campo de aplicación de la misma, unas cuantas definiciones de la norma, y entraré de lleno a lo que son las obligaciones tanto del patrón como de los trabajadores. Finalmente, concluiré explicando cómo es el proceso de evaluación de conformidad de la norma mediante una unidad de inspección. Bueno, en primera instancia tenemos lo que es el objetivo. Es importante aclarar que en este objetivo van incluidos tanto el de la norma como el del webinar. Este objetivo está enfocado en dar a conocer los requerimientos normativos de la presente norma, así como explicar cómo es el proceso de evaluación de esta misma mediante una unidad de inspección, con la finalidad de poder obtener un dictamen de cumplimiento. Seguramente muchos ya están familiarizados con esta norma, y para aquellos que no la conocen, les explicaré un poco acerca de qué trata. Al ser una norma oficial mexicana, esta tiene el carácter obligatorio de hacerse cumplir en todo el territorio nacional y es aplicable a todos los centros de trabajo. En ella, establecen cuáles son las obligaciones tanto del patrón como de los trabajadores, y de igual forma define cuáles son los documentos e instrumentos que se deben elaborar, implementar e instalar en el centro de trabajo con la finalidad de evitar un incendio en el mismo. Como documento principal y como columna vertebral de esta norma, se establece cuál es la metodología para la clasificación de grado de riesgo de incendio. Como bien les comenté, la norma tiene por alcance todo el territorio nacional y es aplicable a todos los centros de trabajo.
Entendamos por centros de trabajo, como la propia definición de la norma, pues como aquellos lugares, como edificios, locales, instalaciones y áreas donde se realizan actividades productivas de comercialización, transporte y almacenamiento o incluso prestación de servicios. Es decir, son todos aquellos lugares físicos tangibles donde existe una relación laboral patrón-trabajador. Les explicaré unas cuantas definiciones. Esto es netamente con la finalidad de tener un mayor entendimiento de la norma y evitar algunas confusiones en ciertos tecnicismos que se presentan. Empecemos por qué es un agente extintor o agente extinguidor. Bueno, esta es la sustancia o mezcla de ellas que por sus propias propiedades físicas, al entrar en contacto con un material que se encuentra en combustión, pues tienen la capacidad de apagarlo. ¿Qué es un equipo contra incendio? Son todos aquellos aparatos o dispositivos que se encuentran en los centros de trabajo, que están instalados y disponibles con la finalidad de controlar y combatir incendios. Existen varias clasificaciones, netamente dependen de su tipo y del agente extinguidor que contenga. Los equipos portátiles, a diferencia de los móviles, que ambos son extintores, bueno, en el caso de estos, son los que comúnmente conocemos, y a diferencia de los móviles, estos deben de tener un peso menor o igual a 20 kilogramos. Deben de ser también transportados y operados de forma manual, mientras que los equipos móviles, su peso es superior a los 20 kilogramos y estos, por ese mismo aspecto, pues deberán de ser transportados sobre ruedas sin locomoción propia. Es decir, se debe de adaptar un sistema que permita que este equipo sea transportado de un sitio a otro. Mientras que en la clasificación de los sistemas fijos contra incendio, pues estos aparatos o dispositivos los encontramos en el centro de trabajo instalados de forma permanente. Su operación puede ser manual, semiautomática o automática. Dentro de esta clasificación encontramos lo que son los hidrantes, las mangueras, los sistemas de aspersión, los cañones, los monitores, sistemas de supresión, entre otros. Las siguientes definiciones son para aclarar cuál es la diferencia entre fuego e incendio. La primera definición se refiere netamente a una reacción química en la cual existe desprendimiento de luz y calor. Vamos a poner un ejemplo de una estufa. En la estufa, bueno, muchos conocerán cuál es el triángulo de fuego. Existen tres factores que dependen para la generación del fuego, el cual es el combustible, el comburente y la energía de activación o la fuente de ignición. En este caso, en el caso del ejemplo de la estufa, vamos a considerar el combustible como el gas. El comburente será el oxígeno, el cual se encuentra presente en el ambiente. Y como energía de activación o fuente de ignición, pues es la chispa para el caso de las estufas eléctricas o bien el cerillo para el caso de las estufas convencionales. Es decir, el fuego es únicamente lo que vamos a conocer como la llama. Por su parte, y a diferencia del incendio, es este fuego que se ha desarrollado ya sin control. Es decir, cuando el fuego se ha magnificado de tal forma que ya no se puede controlar con los medios convencionales. Dentro de la definición de fuego, por normativa, se establecen 5 clasificaciones. Estas son la clase A, que hace referencia a los sólidos materiales combustibles. Dentro de esta clasificación encontramos lo que son madera, textiles, cartón, plásticos. Para la clase B se hace referencia a lo que son los líquidos combustibles, líquidos inflamables y gases inflamables. Aquí podemos encontrar lo que son los solventes, gasolina, el acetileno. En la clase C se hace referencia a lo que son aparatos, equipos e instalaciones eléctricas energizadas. En la clase D encontramos lo que son los metales combustibles, tales como magnesio, sodio y potasio. Y finalmente, en la clase K se hace referencia a lo que son los aceites y grasas, tanto vegetales como animales. Netamente este tipo de fuego, esta clase de fuego se presenta en instalaciones de cocina. De hecho, su símbolo K hace referencia al término de cocina en el idioma inglés, que es kitchen.
Ahora bien, ¿de qué dependerá la selección de uno u otro agente extintor y el tipo del equipo requerido? Pues dependerá de dos factores. En primera instancia, el agente extintor dependerá de la clase de fuego que se presente. Como bien lo vemos en esta tabla, en esta columna podemos ver lo que son las clases de fuego que ya les he explicado, y en la parte superior encontramos lo que son los agentes extintores. Si bien el agua es un agente que nos ayuda a una clase de fuego A, pues no lo es, por ejemplo, para la clase C, puesto que el agua es un buen conductor de electricidad e incluso este factor podría ser contraproducente y de riesgo para quien lo esté utilizando. Entonces, por cada clase de fuego vamos a elegir los distintos extintores, los diferentes agentes extintores, de acuerdo a las propiedades que contengan. Esta es una tabla de ejemplo. Y bueno, para la elección del equipo, pues va a depender de la clasificación de grado de riesgo de incendio del centro de trabajo. Es decir, como les dije, es un documento muy importante, puesto que va a definir ciertos lineamientos. Si se entra dentro de una clasificación, ya sea ordinaria o alta, que son las dos clases que existen, pues se van a cumplir ciertos lineamientos. Por ello, estamos obligados primero a realizar la clasificación y después a seleccionar el agente extintor de acuerdo a la clase de fuego que se presente y a esta clasificación que nosotros tengamos. Ahora, respecto a las obligaciones del patrón, el primer numeral de la norma que nos obliga es a elaborar un documento que sea una clasificación de grado de riesgo de incendio. Esta se deberá de hacer acorde a lo que se establece en el apéndice A. Es importante aclarar que todos los centros de trabajo deben contar con la clasificación de grado de riesgo de incendio. Como bien les comenté, existen dos tipos de clasificaciones, la cual es ordinaria o alta. La norma nos da una libertad para hacer la clasificación y esta puede ser de forma integral, es decir, considerando el centro de trabajo como uno solo, o bien por las distintas áreas que integran este centro de trabajo. Siempre y cuando exista una delimitación con materiales resistentes al fuego, esto es con la intención de que eviten que se propague de manera rápida el fuego, o bien que entre estas áreas exista un distanciamiento. Bueno, les voy a explicar. Esta es una tabla que viene en el apéndice A y con base en esta es como vamos a realizar la clasificación. Voy a poner un ejemplo, el ejemplo de una bodega de madera. Vamos primero a realizar el inventario de forma integral y vamos a verlo como si fuera una clasificación ordinaria. De este lado podemos encontrar lo que es una fórmula que viene establecida en la norma y en la cual hay 4 conceptos que vienen en esta tabla. Son sobre estos aspectos sobre los cuales vamos a realizar el inventario. Bien, lo primero es determinar cuál es la superficie construida en metros cuadrados. Supongamos que nuestra bodega, su superficie construida es menor a los 3,000 metros cuadrados. En ese momento nuestra clasificación es ordinaria. Vamos a realizar entonces un inventario de los diferentes conceptos que vienen aquí para verificar que realmente estemos dentro de esta clasificación. Ahora, el inventario, vamos a empezar con los gases inflamables. Ojo, la norma ya tiene establecida cuáles son las unidades mediante las cuales se debe de realizar el inventario. Muchas veces con los proveedores sobre todo, o con los prestadores de servicios, pues nos dan las unidades de estos gases o de los líquidos, sobre todo de los gases, nos los dan en kilogramos. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente una conversión de unidades. Una vez que tengamos ya nuestras unidades en litros y nuestra cantidad, procedemos a hacer lo que es el inventario. Vemos de este lado que se encuentran los gases inflamables, ponemos nuestra cantidad. Si son diferentes sustancias, es decir, si en varios puntos del centro de trabajo contamos con tanques de acetileno, por ejemplo, pues vamos a hacer la sumatoria de cada uno de ellos y esa sumatoria final va a colocarse aquí. Se realizará después una medición, la división entre la cantidad que viene aquí establecida. De igual forma lo vamos a hacer para los siguientes conceptos, líquidos inflamables y líquidos combustibles. Vamos a suponer que nuestra bodega
no existen ni líquidos inflamables ni líquidos combustibles. Sin embargo, sí hay gases inflamables y que esta cantidad es menor a los 3,000 litros. De todas maneras, nosotros seguimos siendo ordinario. Pero nos damos cuenta de que como es una bodega de madera, nuestros sólidos combustibles, que en este caso sería la madera, va a tener una cantidad de 17,000 kilogramos. Entonces, nosotros ya estaríamos entrando en lo que es una clasificación alta. Y bueno, por último, esto no viene hacia el inventario, aquí es muy fácil de entender. Y la cuestión es que los materiales pirofóricos y explosivos, si no tenemos, simplemente no nos aplicaría. Pero cualquier cantidad, así tengamos 1 gramo, nos va a determinar que nosotros vamos a pertenecer a una clasificación alta. Ahora bien, como les comenté, esto es realizarlo de forma integral, considerando la bodega como uno solo. Para el caso de la libertad que nos da la norma acerca de realizarlo por áreas, pues vamos a pensar que esta bodega dentro de sí cuenta con distintas áreas. Entonces pensemos en almacén de materia prima, almacén de producto terminado, etc. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Si nuestra superficie construida de cada área no supera los 3,000 metros cuadrados, seguiremos, esa área en particular será de grado ordinario. Y vamos a hacer el inventario de estos 4 conceptos, tal como se especificó aquí. Y eso determinará si entraremos dentro, si esa área en particular caerá en una clasificación ordinaria o en una clasificación alta. Es importante aclarar que este inventario es el máximo que se haya registrado en el transcurso de 1 año. Muy bien, el siguiente numeral nos habla acerca de contar con un croquis o un plano o un mapa general del centro de trabajo. Este croquis deberá de contener lo siguiente: la razón social y el domicilio completo del centro de trabajo, la identificación de los predios colindantes, es decir, qué otros predios están a mis lados. La identificación de las áreas con riesgo de incendio. En el caso de la bodega, pensemos que es esta y que esta sea un almacén de materia prima, que en este caso sería la madera, ¿no? Entonces, pues obviamente la madera, al tratarse de un material combustible, pues esta área donde se encuentra sería un área con riesgo de incendio. Asimismo, se debe de ubicar cuáles son los equipos y dónde se encuentran ubicados los equipos contra incendio. Y entendamos por equipos contra incendio, pues los medios de detección, los extintores, los hidrantes, el sistema fijo contra incendio. Asimismo, se deberán de establecer cuáles son las rutas de evacuación desde cualquier punto del centro de trabajo o del nivel y cuál es la señalización que debemos de seguir para poder llegar a un lugar seguro, a un punto de reunión. De igual forma, se debe de ubicar dónde está el equipo de protección personal para la brigada de incendios, así como los materiales para prestar los primeros auxilios. Es importante mencionar que este croquis debe de estar colocado en puntos de acceso, en puntos de tránsito, puntos de reunión o en algunas áreas comunes o de estancia, donde pueda ser disponible para su consulta tanto de trabajadores como de visitantes. Esa es netamente la intención de este croquis, darles a conocer cuál es la información de ese lugar. Y bueno, no es limitante a que sea un solo croquis por el centro de trabajo. Se puede realizar también por las distintas áreas que integran el centro de trabajo, o bien por los niveles o por edificios. Es decir, si tengo un edificio con 5 niveles, lo que podemos hacer es colocar en cada uno de los niveles un croquis referente a cómo está distribuido ese piso. El siguiente numeral nos obliga a contar con instrucciones de seguridad y estas deberán ir enfocadas a la prevención y protección contra incendios. Es decir, se establecerán medidas para el ingreso y egreso tanto de contratistas como visitantes, proveedores, es decir, todo el personal ajeno a la instalación. Asimismo, se deberá de difundir entre los trabajadores y los externos, como pues podría ser mediante folletos, algún curso de inducción, videos de inducción antes del ingreso a la planta, pues con la intención de dar a conocer cuáles son estas medidas de seguridad que se deben de seguir. Lo mismo, no es nada más aplicable para el personal, también se deben de establecer estas instrucciones para el caso del ingreso y egreso de materiales, sobre todo materiales combustibles, inflamables y explosivos.
En el siguiente numeral, el 5.4, se obliga a cumplir con las condiciones de prevención y protección contra incendios que están instaladas en el centro de trabajo. Esto se deberá realizar de acuerdo a lo que se establece en el capítulo 7 de la norma. En primera instancia, pues es contar con las instrucciones de seguridad para las distintas áreas del centro de trabajo, haciendo énfasis en aquellas que son catalogadas con riesgo de incendio, y asimismo para las actividades que son realizadas en caliente, como lo es el caso de la soldadura. El siguiente documento que nos obligan a elaborar es un programa anual de revisión mensual de los extintores. Todos los extintores que se encuentren instalados en el centro de trabajo deberán estar integrados en este programa, y a los cuales se les deberá de realizar una revisión mes con mes. De cada una de estas revisiones se deberán de llevar los registros, y bueno, ¿qué se les va a revisar? Pues que estén ubicados donde se indica en el croquis, que se encuentren señalizados, que no se encuentren obstruidos, que no presenten daños, que no se hayan activado, entre otros aspectos. Se pueden guiar en la norma, en la guía de referencia sexta, que viene incluida en la norma. Asimismo, se deberán establecer otros programas. Estos programas serán de periodicidad anual y será para la revisión y pruebas a equipos contra incendio. Entendamos lo mismo de equipos contra incendio como los medios de detección, los extintores. Bueno, los extintores vienen en su propio programa, el sistema fijo contra incendio, la alarma de incendio. Asimismo, se deberá establecer un plan anual de revisión a las instalaciones eléctricas. Es importante que este programa sea instalado y ejecutado por personal capacitado y autorizado para ello, y se deberá de realizar acorde a lo que se establece en la NOM 029 de la Secretaría del Trabajo. El siguiente programa es el Programa Anual de Revisión a las instalaciones de gas licuado de petróleo, es decir, gas LP, o en el caso de que exista en su centro de trabajo, gas natural. Si no tienen ninguna de estas instalaciones, no aplicaría. Lo siguiente a lo que se obliga es a contar con registro de todos estos programas que he referido anteriormente, es decir, lo de el gas, las instalaciones y los equipos contra incendio. Se debe también de instalar señalización de prohibición del uso de las fuentes de ignición, sobre todo en las áreas donde existe el riesgo de incendio. Asimismo, se debe de colocar señalización de prohibición de uso de elevadores en el caso de que exista una emergencia de incendio. Esta señalización deberá ser acorde a lo que se establece en la norma oficial mexicana NOM 026 de la Secretaría del Trabajo, o bien en la norma oficial mexicana NOM 03 de la Secretaría de Gobernación. En el caso de que ustedes no cuenten con elevadores, pues simplemente no aplicaría. Asimismo, se debe de prohibir y evitar el bloqueo o uso inadecuado de equipos contra incendio, así como del equipo de protección personal para los brigadistas, de los señalamientos, del sistema fijo contra incendio, la alarma de incendio, es decir, todos estos aparatos y dispositivos que estén instalados con la intención de que se evite un incendio o de poder controlarlo y combatirlo cuando se presente. Se deben de establecer también controles de acceso en las distintas áreas, en especial en aquellas que están clasificadas con riesgo de incendio. Se deberán también de establecer las medidas de seguridad para evitar que la electricidad estática sea un factor de riesgo de incendio. Lo mismo que en el programa de instalaciones eléctricas, se deberá de realizar por personal capacitado, por personal autorizado para ello. Y bueno, deberá hacerse acorde a lo que se establece en la norma oficial mexicana NOM 022 de la Secretaría del Trabajo. Se deberán también implementar medidas de seguridad para uso de equipos que puedan servir como fuente de ignición. En el caso, llamémosle de hornos, muflas, bueno, cualquier fuente de ignición que pueda generar un riesgo de incendio, sobre todo en aquellas áreas que están consideradas como riesgo de incendio. Se deberá también prohibir y evitar que se obstruyan o que se limite el acceso a todos los diversos equipos contra incendio, tanto extintores como sistema fijo contra incendio, alarmas, medios de detección. Asimismo, en el centro de trabajo se deberán de establecer las rutas de evacuación. Esto es, desde cualquier punto del centro de trabajo,
y que la señalización nos lleve hacia un lugar seguro. Se deberá de contar también con las salidas normales y o de emergencia. En el caso de que una salida normal sea considerada salida de emergencia, esta deberá de cumplir con todo lo que se establece para este aspecto. Por ejemplo, las puertas de emergencia deberán de contar con un dispositivo que sea de fácil accionamiento desde el interior. Se deberán de abrir en el sentido del flujo de salida de la población. Deberán de estar señalizadas. Deberá ser de materiales resistentes al fuego, entre otros aspectos. Se deberá también de instalar extintores. No importa si nosotros somos de clasificación alta o somos de clasificación ordinaria, todos los centros de trabajo deben de contar con extintores. Y estos se deberán instalar de acuerdo a los propios criterios que establece la norma. Por ejemplo, en la tabla A1, que nos habla acerca de las distancias máximas de recorrido por tipo de riesgo y por la clase de fuego que se pueda presentar, se establece cuáles son las distancias máximas de recorrido desde un punto donde se pueda presentar el incendio hasta llegar al extintor más cercano. Como bien les decía, la clasificación del riesgo de incendio es un documento muy importante, puesto que nos hará cumplir con unos u otros lineamientos. Como en este caso podemos ver, para la clase B, en un riesgo de incendio alto, pues la distancia máxima hacia cualquier extintor deberá de ser máximo 10 metros. Sin embargo, aquí hay una distinción, y esto es que podrán ser como máximo 15 metros de distancia, siempre y cuando el equipo sea del tipo móvil, es decir, aquellos que tienen ruedas. Bueno, a todos estos extintores que están instalados en el centro de trabajo se les deberá de proporcionar mantenimiento y, asimismo, su recarga cuando lo requiera, ya sea debido a su uso o debido a que una revisión o el propio mantenimiento así lo dictamine. Bueno, el siguiente documento que nos obligan a elaborar es un plan de emergencias. Este deberá de realizarse de acuerdo a lo que se establece en el capítulo 8 y deberá de contener lo siguiente. La identificación de las áreas con riesgo de incendio. Como bien les comenté en el croquis, pues deben de establecerse y señalizarse cuáles son las áreas que tienen riesgo de incendio. Se deberá también de identificar las rutas de evacuación, las salidas de emergencia, puntos de reunión, entre otros aspectos. También se deberá de elaborar y establecer un procedimiento de alertamiento. Esto es para que los trabajadores y la población en general sepan cómo avisar acerca de una emergencia de incendio. Se deberá también de instalar e implementar un procedimiento que nos indique cómo va a ser la operación de los equipos contra incendio y en particular para los brigadistas, pues cómo es que se utiliza y cómo es que se debe de cuidar el equipo de protección personal. También se deberá de establecer un procedimiento de evacuación. Esto es decirle a la población del inmueble, a todos los trabajadores, en el caso de que aplique, que debemos de evacuar el inmueble y cómo es que debemos de realizarlo, a dónde nos tenemos que dirigir. Todo eso deberá de quedar especificado dentro de este procedimiento. En el mismo plan de emergencia se deberá de realizar un listado de todos los integrantes de la brigada y asimismo se deberá especificar cuáles son sus funciones o cuáles son sus responsabilidades y cómo es que van a realizar sus actividades. Asimismo, se deberá de contener un listado del equipo el equipo de personal para los brigadistas. Se deberá también de especificar si es que se cuenta con un plan de ayuda mutua. No es un documento obligatorio. Esto es netamente un acuerdo, un convenio, que es un convenio voluntario entre empresas, entre dos o más empresas. Este plan de ayuda mutua es netamente referirse a prestarse asistencia con recursos humanos y o técnicos. En muchas ocasiones, en los parques industriales, por temas contractuales, están obligados a pertenecer dentro del plan, pero bueno, no es obligatorio. La intención es netamente que entre vecinos, entre centros de trabajo vecinos, se presten ayuda, tanto material como humana, en el caso de que se tenga que realizar la atención de una emergencia de incendio.
Y bueno, también se deberá de establecer en el plan de emergencias el procedimiento para la solicitud de auxilio. Esto va enfocado a quiénes van a ser las autoridades competentes o los cuerpos especializados que nos ayudarán a atender la emergencia de incendio. En este caso, pues bomberos o protección civil. También se deberá de establecer cuál es el procedimiento para el retorno a las actividades normales de operación, es decir, una vez que haya pasado la emergencia de incendio, ¿qué debo de realizar yo si es que las condiciones lo permiten para poder regresar a las actividades normales? De igual forma, se deberá establecer la periodicidad de los simulacros de incendio en el centro de trabajo. Se deberá también de establecer cuáles van a ser los medios de difusión para dar a conocer a todos los trabajadores el contenido del presente plan. Y por último, se deberán de implementar también las instrucciones para la atención de incendio, esto enfocado a las personas que van a participar en la atención de emergencia de incendio, especialmente los brigadistas. Y bueno, para los centros de trabajo, esto que les comenté es aplicable obligatoriamente para todos los centros de trabajo, pero si nuestra clasificación da como resultado un grado de riesgo de incendio alto, además de todo esto que ya les mencioné, deberá de contener también esto, que es lo mismo, los integrantes y la conformación de las brigadas de primeros auxilios, de comunicación y de evacuación. También se deberá de establecer cuáles son los procedimientos que estas mismas brigadas deben de realizar y cuáles van a ser los recursos que ellos van a utilizar para desempeñar sus funciones. Permítanme un segundo. Bueno, el siguiente numeral, una vez que nuestro centro de trabajo es clasificado con riesgo de incendio alto, entonces nos obligan a contar con brigadas contra incendio. Esta conformación de la brigada se deberá de realizar de acuerdo a lo que se establece en el capítulo 9 de la norma. Para la selección del personal es muy importante considerar ciertos factores. Como primera instancia tenemos el número de trabajadores por turno. Esto es porque los centros de trabajo pues no operan de manera igual. Entonces, algunos tienen un solo turno que es mixto, algunos tienen turno matutino y vespertino, o incluso algunos tienen 3 turnos. Y la población pues también varía en el transcurso del día. Y pues no es lo mismo que una emergencia de incendio se presente a las 9 de la mañana a que se presente a medianoche. Quizá en la mañana tengamos 100 trabajadores, pero en la noche tengamos solo 20. Entonces, por ello es muy importante considerar la cantidad de trabajadores que se tienen por cada uno de los turnos. También se deberá de considerar cuáles son los resultados de los simulacros. De cada uno de los simulacros que nosotros realicemos en tema de incendio, pues los resultados que nos arrojen determinarán también cuáles son las modificaciones que se deberán de realizar para modificar ciertos procedimientos o ciertas acciones a realizar. Asimismo, se deberá también de seleccionar a trabajadores no nada más que cuenten con disposición y actitud, sino también que tengan aptitudes tanto físicas como mentales. Y esto es, como les comenté, referente a las aptitudes físicas, hay equipos que son pesados, más de 20 kilogramos, y bueno, para poder accionarlos, para poder manipularlos, pues se requieren ciertas características físicas del personal. Además de que es una actividad, la atención de emergencia de incendio es una actividad bastante pues desgastante, entonces por ello se requiere que se cuente con una condición física pues adecuada. Y en el tema de la cuestión de aptitud mental, pues desgraciadamente este tipo de escenarios nos dan escenas trágicas y lamentables, y estas mismas escenas pueden causar conmoción psicológica en el trabajador. Es por ello que también se debe de seleccionar al personal que se cuente con esta aptitud mental. Asimismo, los brigadistas deberán de tener conocimientos en evaluación de riesgos y también deberán de reconocer los equipos contra incendio y saber operarlos, así como su equipo de protección personal. El siguiente numeral nos obliga a realizar simulacros de emergencia de incendio. Estos simulacros ya también vienen establecidos en el capítulo 10 y hay ciertas consideraciones. Es importante aclarar que todos los centros de trabajo están obligados a realizar simulacros de incendio.
de manera anual. Para el caso de los centros de trabajo que están clasificados como ordinarios, se deberá de realizar al menos un simulacro al año. Y para aquellos centros de trabajo que están clasificados como alto, se deberán de realizar al menos 2. Es por ello que la clasificación de grados de riesgo de incendio es muy importante, porque será nuestra columna vertebral para saber qué tanto debemos de cumplir y cuáles son esos lineamientos. Bueno, para la realización de los simulacros, se debe de considerar, también nos da esta libertad, que pueden realizarse por las distintas áreas que integran el centro de trabajo o de forma integral por todo el centro de trabajo. La planeación de estos simulacros deberá de quedar registrada y deberá de hacerse constar previamente a que se realice el mismo. Y por último, pues se deberán también de generar evidencia acerca de los resultados del simulacro. Bueno, es muy importante también hacer una aclaración. Muchas veces, cuando se les solicita a los centros de trabajo la evidencia sobre la realización de simulacros, nos terminan entregando documentos acerca de simulacros de sismo, de emergencias químicas, de amenazas de bomba. Pero bueno, en este caso, en particular, lo que está obligando la norma es a realizar simulacros en materia de incendio. Asimismo, en el numeral 5.8 nos obligan a realizar un programa de capacitación anual teórico-práctico en materia de prevención de incendios y atención de emergencias de incendios. Este programa deberá de ser acorde a lo que se establece en el capítulo 11. Todos, sin excepción, todos los trabajadores deberán de estar capacitados en materia de prevención de incendios. Esta capacitación podrá hacerse teórica o práctica según aplique. Y esto es que si queremos hablar acerca de conceptos básicos de fuego, de incendio, pues podrá llevarse de manera teórica. Pero si queremos hacer una capacitación sobre el manejo de extintores o el manejo o la operación de los sistemas contra incendio, pues entonces esta deberá de realizarse de forma práctica. Para el caso de los brigadistas, estos deberán de contener capacitación acerca de la atención de emergencias de incendio, así como de la operación de los equipos contra incendio. El responsable de la brigada o quien lo sustituya deberá de también estar capacitado en la toma de decisiones y en acciones por adoptar. Esto es porque, como bien les comenté, pues un evento no es igual a otro y varía en gran medida de las condiciones en las que se presente. Entonces, habrá momentos en los que el procedimiento no nos sirva de forma cabal, como se ha estado establecido, y se tendrán que tomar ciertas decisiones en el momento. Es por ello que es muy importante que este personal esté capacitado en estos dos temas. Asimismo, este programa deberá de contener los puestos de trabajo que están involucrados en la capacitación, cuál es el temario de los cursos de capacitación, la duración de los mismos y quién será el responsable de ejecutar dicho programa. Una vez que nosotros estamos clasificados con riesgo de incendio alto y que estamos obligados a conformar una brigada contra incendios, entonces también estamos obligados a proporcionar del equipo de protección personal a los integrantes de la brigada. Esta selección y entrega del equipo de protección personal deberá de realizarse de acuerdo a lo que se establece en la norma oficial mexicana NOM 017 de la Secretaría del Trabajo. Y bueno, para darse una idea, pues también pueden tomar como referencia la guía que viene en la norma, que es la guía de referencia número 3. Bueno, ¿cuál es el equipo de protección personal para los brigadistas? Pues no es netamente que lo que conocemos como traje de bombero, que consta de pantalón, chaquetón, botas, guantes, casco, monja, equipo de respiración autónoma y algunas herramientas que puedan utilizar como hacha, pico, linterna, entre otros. Para el numeral 5.10, pues obliga a todos los centros de trabajo a contar con ciertas medidas. Todos, sin excepción, deberán de tener medios de detección y equipos contra incendio, en este caso específicamente los extintores. Si nosotros estamos en la clasificación de riesgo ordinario, deberemos de contar con estos dos aspectos, con medios de detección y con los extintores.
En el supuesto de que nuestro centro de trabajo quede clasificado como riesgo alto, además de estos dos, deberemos de contar también con alarma de incendio y un sistema fijo contra incendios, el cual puede ser cualquiera de las opciones que les comenté anteriormente: hidrante, sistema de aspersores, sistema de supresión, cañones, monitores, entre otros. El numeral 5.11 nos obliga a los centros de trabajo con riesgo de incendio alto a que deben de contar con al menos uno de estos documentos. Y esto es, la primera opción es el acta y la minuta de la evaluación integral en el PAST. ¿Qué es el PAST? El PAST es el Programa de Autogestión de Seguridad y Salud del Trabajo. Esta es una plataforma de la propia Secretaría del Trabajo en la cual los centros de trabajo se registran y, bueno, de forma interactiva van dándose cumplimiento ellos solos. Esto es, una vez que se ingresan, que se registran, van a ver cuál es el cumplimiento que a ustedes les toca respecto a las diferentes normas, cuáles son aquellas normas que les aplican y cuánto es el porcentaje de cumplimiento que se lleva. Esta acta y minuta se va a otorgar cuando se tenga la verificación satisfactoria del cumplimiento de la norma. Esto es decir, cuando se cumpla cabalmente con el 100% de los requerimientos. El otro documento es un dictamen de cumplimiento emitido por una unidad de verificación, ahora llamadas unidades de inspección. Las unidades de inspección deberán de ser unidades acreditadas y aprobadas. Y esto es netamente contratar a una unidad que vaya a tu centro de trabajo y te evalúe todos los conceptos que vienen establecidos en la norma. Y la última opción que nos dan es el acta circunstanciada de la visita por parte de la Autoridad Local de Protección Civil, y esta se va a otorgar, va a resultar de la revisión, verificación, inspección o vigilancia de las condiciones para la prevención y protección contra incendios. Y esto va a ser en el marco de la revisión de los programas internos, programas específicos o programas especiales de protección civil. Hay ciertas consideraciones que debemos de tomar en cuenta, y esto es que las actas y las minutas del PAST van a comprobar el cumplimiento cabal de la norma, pero siempre y cuando el centro de trabajo no cause una baja definitiva del mismo. Esto es, una vez que nos registramos y una vez que estamos dando cumplimiento a la norma, se debe de mantener activo. El PAS, pues como les comenté, es una plataforma electrónica pues que promueve la incorporación voluntaria de las empresas. Y bueno, una de las ventajas que tienen al registrarse en esta plataforma es que los centros de trabajo no serán objetos de inspecciones federales en materia de seguridad e higiene por el tiempo en que participen activamente. Bueno, también hay que considerar que el acta circunstanciada expedida por Protección Civil va a comprobar el cumplimiento de la propia norma únicamente dentro de los 3 años siguientes a su emisión. Y bueno, todas las evidencias documentales que la autoridad nos solicite, el centro de trabajo las podrá presentar de forma impresa o en medios electrónicos, y estas deberán de conservarse al menos durante 3 años. Y finalmente, el último numeral de las obligaciones del patrón, pues obliga a que se exhiban todos los documentos que esta norma ha obligado a elaborar a la autoridad del trabajo, es decir, a la Secretaría del Trabajo, cuando así lo solicite. Muy bien, pues no solo es menester del patrón el hacer cumplir esto. Es obvio que ellos llevan el gran porcentaje de cumplimiento de la norma, puesto que son quienes instalan las medidas que la norma ha establecido, pero también nosotros como trabajadores tenemos ciertas obligaciones que debemos de cumplir. Y bueno, el primer numeral es cumplir con todas las instrucciones de seguridad que previamente ha dictado el patrón. Estas instrucciones y medidas de seguridad, tanto el numeral 6.1 como el 6.2, deberán de estar enfocadas a la prevención y protección contra incendios. Asimismo, los trabajadores están obligados a participar en las capacitaciones en materia de incendio que el propio centro de trabajo proporcione. De igual forma, cuando estén capacitados para ello, los trabajadores están obligados a auxiliar en la atención de emergencias de incendio. En el numeral 6.5 se obliga a que se cuide el equipo de protección personal para el caso de los brigadistas.
Esto es hacer cumplir con las instrucciones de uso y el propio cuidado del equipo. En el numeral 6.6 se establece que todos los trabajadores deben de participar en las brigadas contra incendio siempre y cuando cumplan con las condicionantes que previamente les he comentado. El siguiente numeral obliga a que todos los trabajadores debemos de participar en los simulacros de incendio que se realicen en el centro de trabajo. De igual forma, obliga a los trabajadores a que no deben de bloquear equipos contra incendio, incluso los señalamientos, ¿no? El equipo también para protección, el equipo personal para los brigadistas, incluso los equipos que son utilizados para prestar primeros auxilios. Es decir, todos aquellos equipos que nos ayuden para la atención de cualquier emergencia deberán de mantenerse siempre disponibles y es una obligación de los trabajadores mantenerlos en esas condiciones. Y por último, en el numeral 6.9, se deberá de poner en práctica el procedimiento de alertamiento. Esto es que los trabajadores deben de participar en los simulacros y una vez que se presente un evento de incendio, pues deberán de dar aviso. Bueno, y finalmente llegamos a lo que es la evaluación de la conformidad. Les voy a explicar netamente cuál es el proceso de evaluación para poder obtener un dictamen de cumplimiento de la norma. Pues primeramente hay que saber qué es una unidad de inspección. Estas pues son personas físicas o morales, son entes que realizan actos de inspección. Esto es realizar ciertas verificaciones y evaluaciones de la norma. Puede ser mediante constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio o exámenes de documentos. La finalidad de hacer toda esta revisión es determinar si el producto o servicio es realizado de acuerdo a como lo establece la norma. En el caso particular de la norma 002, el tipo de unidad que nos interesa son las de tipo A. Estos son organismos que son independientes a las partes involucradas, es decir, no pertenecen ni a la autoridad ni a la empresa y pueden prestar sus servicios a cualquier tipo de sector. Pues, ¿qué es el proceso de evaluación de la conformidad? Es netamente un proceso técnico. Como bien les comenté, este proceso permite demostrar el cumplimiento cabal de la normativa en cuestión, en este caso de la norma 2. Se realiza pues una constatación de diversos aspectos y con ello pues se busca garantizar que ciertos productos, materiales, instalaciones, procesos, procedimientos o incluso servicios pues estén dando un cumplimiento total y cabal con todos los requerimientos que son técnico-administrativos y que vienen establecidos en la norma. Ahora bien, el proceso específico para la evaluación de la conformidad en la norma 002 consta de 3 etapas. Se van a hacer revisión de 3 aspectos. Y esto es, primeramente, una revisión documental. ¿Qué vamos a revisar? Pues todos los programas que la norma nos ha obligado a elaborar, tanto programas anuales, procedimientos, como el procedimiento de alertamiento, procedimiento de evacuación, procedimiento para el uso de los equipos contra incendio, planes, plan de emergencia, registros, pues los registros de capacitación, los registros de que se realizan los simulacros, es decir, todos aquellos documentos que ya les mencioné anteriormente y que la norma obliga a los centros de trabajo a elaborar y establecer, son aquellos que la unidad de inspección va a revisar en primera instancia. Asimismo, la unidad de inspección va a realizar una revisión física de las condiciones del centro de trabajo y de todos aquellos aparatos o dispositivos que la propia norma nos obligue a tener. Como lo son el croquis, los diferentes señalamientos, los equipos contra incendio, alarmas de incendio, es decir, todos aquellos aspectos que tenemos que cumplir de manera física. Y por último, se realizan entrevistas tanto a trabajadores como a brigadistas. Esto es con la intención de saber si están capacitados en materia de prevención y protección contra incendios. Por ello es muy importante que, como bien establecido en las obligaciones de los trabajadores, pues que estos participen de forma satisfactoria. En algún momento pueden ser un factor para que el centro de trabajo obtenga un dictamen o pueda pasar alguna auditoría o inspección por parte de la autoridad. Bien, ahora, ¿cómo obtengo este dictamen mediante una unidad de inspección? Pues, bueno, nos podemos ir primeramente a un padrón o un directorio
que se encuentra vigente en la Secretaría del Trabajo, y en ese directorio pues vamos a conocer cuáles son las empresas que se encuentran acreditadas y aprobadas como unidades de inspección. Vamos a solicitar el servicio para la norma en cuestión, en este caso la NOM 002, y vamos a realizar que nos hagan un proceso de evaluación, el cual pues va a constar de los pasos que ya les comenté. Una vez que la unidad nos hace la revisión de todos estos documentos, de instalaciones físicas, incluso de las entrevistas, y se cumple en su totalidad con todos los requerimientos normativos, entonces la unidad de inspección procede a realizar la elaboración del dictamen aprobatorio. ¿Qué vigencia tendrá este documento? Pues la vigencia del dictamen será de 3 años, siempre y cuando las condiciones en las que se llevó a cabo la verificación pues se mantengan. Ahora, ¿qué pasa si no cumplo con todos los requisitos? Es decir, si yo contrato una unidad de inspección y resulta que en estas revisiones no cumplo con todo lo que viene establecido en la norma, bueno, por cada visita de la unidad se debe de levantar un acta de evaluación. En esta acta se van a establecer cuáles son aquellos aspectos que no se han cumplido en su totalidad de la norma, y a estos aspectos los vamos a llamar no conformidades. Entonces, por cada aspecto se levantará una no conformidad. Dentro de esta misma acta se va a pactar un plazo en el cual se establecerá la siguiente visita de la unidad, y donde el centro de trabajo se va a comprometer a realizar las modificaciones pertinentes para hacer cumplir dicho aspecto. Este plazo no deberá de superar los 90 días naturales, puesto que por ley las unidades de inspección están obligadas únicamente a dar seguimiento dentro de los siguientes 90 días naturales en los que se ha firmado el acta de evaluación. Por lo cual, es muy importante saber que una vez que ustedes contratan a una unidad de inspección, estas no están obligadas a emitir un dictamen aprobatorio únicamente por ser contratadas, sino este dictamen corresponderá al cumplimiento cabal. Entonces, una vez que pasan los 90 días naturales, se concluye el servicio y por ende no se otorga ningún dictamen. Una vez que se ha pactado este plazo, la unidad está obligada a realizar una nueva visita al centro de trabajo con la intención de verificar que existan estas modificaciones de los aspectos que se han quedado como no conformidades. Si en dicha visita se llega a dar el caso de que se cierre la no conformidad, entonces la unidad de inspección procederá a elaborar el dictamen aprobatorio. En caso contrario de que en esta visita no se esté cumpliendo de igual forma con alguno de los aspectos, se volverá a pactar en un acta de evaluación, se volverá a pactar otro periodo para la visita, y posteriormente pues se regresará y se verificará lo mismo. Entonces, una vez que se cierre por completo todas las no conformidades en caso de que existan, se podrá proceder a elaborar un dictamen de cumplimiento. Bueno, es importante aclarar que la unidad de inspección tiene ciertas facultades similares a lo que son la autoridad, en este caso la autoridad de Secretaría del Trabajo. Hay ciertas ventajas o desventajas. Una de las características es que la unidad de inspección, a diferencia de la autoridad, pues esta no puede sancionar. La unidad es un ente que es contratado para que se realice la inspección, y en el caso de que se proceda a elaborar el dictamen porque se ha cumplido cabalmente con todo, pues entonces este documento será el soporte para demostrar a la autoridad que se está cumpliendo con la norma. Y en el caso de que la autoridad le realice una visita con materia de revisión de la norma 002, y ustedes demuestran que ya tienen un dictamen, entonces ya no procederá esa inspección de la autoridad. Bueno, pues no me queda más que agradecer la atención de todos los participantes y el apoyo a las personas que hicieron posible este webinar. Quedo atento a sus sugerencias, comentarios y en especial a sus dudas. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, César, por toda la información compartida. Y bueno, pues ya tenemos algunas preguntas en el chat. Vamos a comenzar. La primera pregunta dice, es Roberto Magaña, nos pregunta, ¿existe una distancia mínima para manejar un distanciamiento para la separación de área, o cuál sería óptimo?
Ok, como tal, en la norma no viene especificado un distanciamiento, únicamente dice que para considerar la clasificación de grado de riesgo de incendio por área, las distintas áreas deben de contar con una delimitación de materiales que sean resistentes al fuego o que exista un distanciamiento. No dice como tal cuál es la distancia, pero la idea o la intención es que se evite la propagación rápida del fuego. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta, Laura Chávez. Por ejemplo, si en una empresa se realizan proyectos y solo una vez en todo un año se tuvo un almacenamiento mayor a los 15,000 kilogramos de materiales sólidos, ¿se seguirá considerando como de alto riesgo? Bueno, en este caso lo que nos establece la norma es que el inventario máximo debe ser el que se haya registrado en el transcurso de un año. Si bien las condiciones varían, de hecho es una de las también de las cuestiones que vienen establecidas en la norma. Eh, Incluso cuando tú hayas sido clasificado como alto, podrás tener ciertas consideraciones para, voy a poner un ejemplo. Si en la bodega esta que les dije de madera existe una sola área donde se superan estos 15,000 kilogramos, lo que pueden hacer o tienen esa libertad es separar esa materia en dos áreas. Y esto es con la intención de que esa área en particular no se quede clasificada como alto. Y de esta forma, pues ya tendrás las dos áreas en ordinario. Se deberá de realizar pues el análisis para determinar el grado de riesgo de incendio bajo esas condiciones. Ok, gracias. De nada. Ok, gracias. La siguiente pregunta, Miguel Lima. ¿Es necesario contar con alguna certificación de C3 o autorización para realizar el cálculo de grado de riesgo de incendio? No, para la clasificación de grado de riesgo de incendio, esta norma se puede realizar de forma interna, es decir, por alguien que esté capacitado en la materia, alguien que conozca cómo realizar la clasificación, o bien puede ser mediante un tercero que nos proporcione este servicio. Ok, muchas gracias. Patricia Arguín, ¿es necesario que todo el personal se encuentre certificado con DC3? ¿Es en base a la norma? Un DC3 para las capacitaciones, pues no como tal, no dice, es un documento importante porque demuestra que se tienen las competencias sobre el tema, pero no, la norma no obliga como tal a que todas las capacitaciones deben de proporcionarse DC3. Lo que sí es muy importante es que a veces cuando se otorgan estos documentos, sobre todo autoridad, si la autoridad quiere, pues revisa quién fue el capacitador, el agente capacitador. Entonces, sí es muy importante que las personas que otorguen DC3 cuenten con su DC5. ¿Por qué? Porque se puede dar una trazabilidad por parte de la autoridad y verificar que realmente la persona que dio el curso se encuentre capacitada en el tema. Ok, muy bien, muchas gracias. Rigoberto Magaña, ¿cómo sé cuántas salidas de emergencia debo de tener o si cumplo con las salidas de emergencias que tengo? Bien, esto depende de la conformación del centro de trabajo. Eh, No, la norma como tal no establece cuántas salidas de emergencia debes de tener, pero lo que sí es muy importante es que se establece, por ejemplo, eh, para el caso de rutas de evacuación, que desde cualquier punto del centro de trabajo sea una distancia máxima de recorrido de 40 metros para llegar a una ruta de evacuación. Y en el caso de las salidas, pues también viene establecido en los numerales del capítulo 7 cuáles son las características que debe de cumplir. Si a ti te sirve únicamente una salida de emergencia porque tienes un edificio y este tiene diferentes pisos y solamente necesitas una, pues no es limitante a que quieras colocar dos. Generalmente en las naves industriales, por la misma distribución y por el área de superficie que tienen,
se colocan más de una, más de dos. Esto es en consideración de que el personal tenga las facilidades para poder evacuar el inmueble. Lo que sí, perdón, lo que sí es que en la norma sí viene establecido un tiempo de respuesta, el cual no debe de rebasar los 3 minutos para que se haga una evacuación total del inmueble. Entonces, este podría ser un factor para considerar si con una salida de emergencia me basta o debo de instalar más. Ok, muy bien. Siguiente pregunta, Daniel Serrano. ¿Es obligatorio estar en un plan de ayuda mutua? Porque en Tlaxcala sí lo están solicitando los inspectores de la Secretaría del Trabajo. Ok, como tal, les comento, pues el plan de ayuda mutua no es un documento obligatorio, al menos no en esta norma. Si tú perteneces, como les puse el ejemplo, en algún parque industrial, a veces es por temas contractuales, porque para poderse instalar dentro del parque los obligan a cumplir con estas condiciones. Yo recomendaría que si estás dentro de un parque o incluso si estás al lado de algunos otros centros de trabajo, se verifiquen cuáles son las condiciones y cuáles son los factores de riesgo que están, en los cuales te pueden dañar tanto a ti como a tu vecino. Entonces, bajo esos supuestos se deben de implementar un plan de ayuda mutua. Entonces, si tú consideras que con tus herramientas y con las condiciones en las que tú estás no se pueden cumplir o atender la emergencia en su totalidad, pues quizás sea momento de elaborar un plan con algún centro de trabajo vecino con la intención de que también sus herramientas y su personal pues te ayuden, ¿no? En el momento de que se presente una emergencia. Perdón, no se escucha. Sí, perdón. Pregunta número 7. José Ochoa Hernández. Aquí regresó solo el 35% del personal que se tenía contemplado por cuestión de pandemia y estamos en el sistema PAS. ¿Qué recomienda para platicar con la autoridad, ya que por lo menos la cantidad de personas cambió? Perdón, no sé si se refiera netamente a que afecta a la clasificación del riesgo de incendio o sea el tema, por ejemplo, de la consideración de los trabajadores para la conformación de las brigadas. La cantidad de la población, pues obviamente afecta en varios factores, pero pues sí me gustaría saber un poquito más. Sí, perdón, me tomé la libertad de abrir el micrófono. Soy José Ochoa Adelante. y nosotros estamos acompañados por el sistema PAST y tenemos también autorizado nuestro plan de protección civil con Tlaquepaque, pero a raíz de no se ha abierto la empresa todo el año, se aperturó a partir de el mes de junio y solamente con un horario híbrido y con aproximadamente el 30-35% cuando tenemos el máximo de ocupación. Y pues generalmente cuando haces un estudio de riesgo de incendio o clasificación te preguntan personal expuesto al riesgo. Ahí es donde va enfocada mi pregunta. Ok, buen día, José. Mira, te voy a ser sincero, yo considero, obviamente las condiciones cambiaron. Este factor, ¿a qué afecta? A que si tu clasificación del grado de riesgo de incendio consideró 100 personas y ahorita solo tienes 30, pues el inventario de las personas también va a variar, lo cual va a afectar a tu clasificación de riesgo de incendio. Si estas condiciones cambian, entonces también tu clasificación debería de cambiar si es que realmente existe una afectación, lo cual te va a llevar a volver a elaborar otros, para empezar, actualizar la clasificación de grado de riesgo de incendio. Entonces, si tú ya estás clasificado con alto y el hecho de que no vaya más que el 30% de la población no te reduce a un riesgo ordinario, no considero que debas de moverle. Pero sí deberías de hacer notificación de cuáles son tus condiciones actuales.
Sí, muchas gracias. También mi pregunta iba relacionada que si recomiendas platicarlo con la autoridad, ya que estamos acompañados con el sistema PAS y precisamente acabamos de hacer lo que es la autoevaluación, porque ahora te lo piden cada 3 meses y la programación nueva. Y Sí es importante. Bajo ese supuesto, sí, puesto que tú ya le dijiste a la autoridad en el past, aquí estoy, y ahora pues va a estar observando el comportamiento de las empresas que están registradas. Entonces, para que no te lleguen de sorpresa, mejor sí es importante dar aviso de cuáles son tus condiciones actuales. muchas gracias. Vale, qué buen día. Y en la siguiente pregunta, Jorge Alberto Rivera. ¿El simulacro de incendio lo podemos hacer ficticio y solo activar los brigadistas? ¿Usar algunos extintores o líneas de hidratantes y cuenta como simulacro? Bien, pues los simulacros son escenarios ficticios que pues obviamente nos ayudan a ver cuáles pueden ser los distintos escenarios que se pueden presentar en una emergencia de incendio. Yo te recomendaría algo que distintas empresas y distintos centros de trabajo que hacen, es que cuando se le toca el turno a los extintores a recargarse, se realice tanto una capacitación como un simulacro para poderlos activar, puesto que ya son equipos que se van a ir a recarga. Entonces, lo más real posible a cualquier escenario que se te pueda presentar. No es limitante a que tenga a que no, a que simplemente hagas una evacuación del inmueble y hagas un supuesto de que se está incendiando algo. Lo más real te va a servir para verificar cuáles son las condiciones e incluso el comportamiento del personal. No es lo mismo a que les digas, vamos a simular que está existiendo fuego en esta área, a que realmente vean el fuego, obviamente bajo condiciones controladas. Y bueno, respecto a los brigadistas, pues los brigadistas sí o sí tienen que participar en los simulacros y como lo vimos en las obligaciones de los trabajadores, pues también están obligados. Entonces, si tú quieres nada más hacer un simulacro para la cuestión de los brigadistas, para ver su comportamiento y que realmente están siguiendo las actividades como deben, adelante. Pero te recomendaría que fuera por toda la población del inmueble, puesto que en algún momento es un escenario que puede perjudicar a todos. Ok, muy bien, gracias. Em, También Jorge Alberto Rivera. Si el grado es alto, estamos obligados a tener equipos de autoextinción o sistemas de hidratantes, o cumplimos con tener la parte de extintores a la distancia correspondiente y las capacitaciones, simulacros, equipo de protección personal, etcétera. ¿Qué hacemos? Quiero entender que se refiere a que ya eres clasificado con riesgo de incendio alto y que estás obligado a tener un sistema fijo contra incendio. Que si estos suplirían a los extintores, no sé si realmente era eso. Si nos puedes ayudar, Jorge. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Primero que nada, tardes. muchas gracias. Mi pregunta directa es, si yo tengo centros de trabajo donde contamos únicamente con equipos móviles y extintores CO2 PQS, somos grado alto, estamos obligados a tener un sistema de autoextinción, sprinklers, no sé, diluvio, agua, diluvio, etcétera, o los mismos hidrantes. ¿Estamos obligados realmente a tener hidrantes, equipos de bombero o sistemas de autoextinción, o solamente cumplimos con tener precisamente todo lo demás que son extintores, capacitaciones, simulacros, etcétera? Gracias, Jorge, por tu pregunta. Sí, si tú ya fuiste clasificado con riesgo de incendio alto, como bien lo comenté en el numeral 510 de la norma, se establece que los centros de trabajo con clasificación de grado de riesgo de incendio alto, además de los medios de detección y de los extintores, se debe de contar también con el sistema fijo contra incendio y con alarma de incendio.
Sé que este es un factor que económicamente pega porque un sistema fijo contra incendio es bastante carito, pero sí están obligados a cumplir con ello, aunque tengan ustedes equipos móviles o extintores. Lo que te, Sí, Jorge, lo muchas que te gracias. podría recomendar, como bien les comenté en un ejemplo, es que veas a lo mejor algunas otras medidas, a lo mejor administrativas o incluso físicas para poder eh, dispersar tu material. Si tú eres, si tu clasificación fue alta por algún material en específico, a lo mejor separarlo en distintas áreas para que esa área en particular no te salga alta. O bien, que en tu centro de trabajo a lo mejor, si no es necesario que tengas, no sé, 5 tanques de cierta sustancia, pues a lo mejor redúcelo a 2. La intención es que busques diferentes alternativas para que tu grado de riesgo de incendio alto se pueda reducir. Y con esto, así pues ya no vas a tener esta obligación de cumplir con el sistema fijo contra incendio y con todas las otras obligaciones. O bien, si tu clasificación fue realizada de forma integral por todo el centro de trabajo, pues quizás sea conveniente que lo realices por cada una de las áreas que lo integran. Espero haber podido responder tu duda. Sí, muchas gracias, Edgar. Lo consideraremos. Son 60 centros de trabajo y vendemos pintura. No, sí. Bueno, gracias, Jorge. Bien, Irma López, el visto bueno de protección civil cumple cumple como acta circunstanciada de la visita por parte de la autoridad local de protección civil. El visto bueno es solamente una parte del proceso para poder obtener un acta circunstanciada. Eh, Generalmente el visto bueno te lo dan cuando proporcionas tu programa, pero esta acta y minuta va enfocada a cuando se hace una revisión de tus instalaciones por parte de la autoridad de protección civil. Ok. Yolanda Vázquez Hernández. ¿Cuándo se deberá entregar el programa interno de protección civil al Estado aparte del municipio? Bueno, cada estado tiene su periodo para presentar el programa, tanto interno como específico, y de manera anual es comúnmente como se debe de presentar el periodo. Es importante pues aclarar que se debe de cumplir ante las dos autoridades, ya que por el estado le autorizaron el programa específico o interno de protección civil y por parte del municipio con bomberos le darían el visto bueno de protección civil. Ok, en Hidalgo, ¿cada cuántos años es la Perdón, yo tengo una pregunta. ¿Puedo? Adelante, por favor. Ya, Gracias. Ajá. A raíz de eso que indica, bueno, tenemos el visto bueno por parte del municipio. Sin embargo, tenía entendido que solamente para grado de riesgo alto, se debe de presentar ante el Estado. ¿Qué tan cierto es eso? O tendríamos que contratar a algún otro proveedor. ¿Cómo nos puede apoyar con eso? ok, se deberá de presentar ante las dos autoridades. Pero una vez que se obtiene el visto bueno del municipio, o se ingresan al mismo tiempo. Puede ser a la par o separado, pero se tiene que entregar hacia las dos autoridades. Ok. Ya sea ordinario o alto, como sea. Ajá, Ok, de acuerdo, gracias. sí, no hay de qué. Bien. Siguiente pregunta. En Hidalgo, ¿cada cuántos años es la revisión? Bueno, la vigencia del visto bueno de protección civil en el mismo documento se actualiza de manera anual para el estado de Hidalgo.
puede ser diferente vigencia para cada estado. Gracias. Lisette Soto, ¿en dónde puedo ver el listado de unidades acreditadas y aprobadas para verificar el cumplimiento de la norma? Existe un padrón que se encuentra en la Secretaría del Trabajo. De manera electrónica se puede consultar en la página de la Secretaría del Trabajo y ahí te va a decir, la unidad de inspección debe de estar acreditada y aprobada. Entonces, cuando ya están presentes o enlistadas en el padrón, en el directorio de la Secretaría del Trabajo, es cuando ya se han cumplido con estos dos aspectos. Si tú encuentras una empresa que está ahí, quiere decir que ya pasó por los dos filtros y, bueno, puedes hacer uso de cualquiera de las dos, siempre y cuando sea una unidad tipo A y, bueno, bien, especifica también cuáles son las normas en las que están acreditados y aprobados. Pero es netamente en un padrón de la Secretaría del Trabajo. Gracias. José Arturo Gallegos, ¿dónde puedo ver si está registrada o no la unidad de inspección? Bueno, justamente como ya parece ser que es una pregunta que se repite y sí, existe, voy a apoyarte en complementar la información. Sí es un organismo, en la página de la Secretaría del Trabajo se pueden encontrar como organismos privados para evaluación de la conformidad de normas oficiales mexicanas y como lo comentó, él va a estar por tipo de unidad y de acuerdo a la norma que se refiere. Es correcto, muchas gracias. Fernando Vaca, ¿cuál es la recomendación para utilizar el correcto extintor en una subestación eléctrica? Justamente como les puse el ejemplo en la selección del agente extintor y del tipo de equipo, netamente depende de la clase de fuego que se presente. En el caso de la subestación eléctrica, pues pertenece a la clase C, que es de las instalaciones eléctricas. En la lámina que les mostré, pues viene cuáles son los equipos que contienen agentes que son específicos para esa clase de fuego. Por supuesto, agua, pues no es nada recomendable. Lo correcto es, bueno, a manera de seguridad, pues desenergizar las instalaciones y posteriormente, pues que cada uno cuente con sus propias, con su propio equipo. Ahí sí tendría que ser alguien muy especializado porque pues pueden existir hasta arcos eléctricos. Son zonas de riesgo bastante críticas, pero pues lo ideal es que sea atendido por gente especializada y con los medios que son específicos para ello. Se recomienda mucho el CO2 o el polvo químico seco. Gracias. César Benítez pregunta, ¿el personal que te emitirá el dictamen puede ser persona física o moral? Sí, puede ser tanto física como moral. Lo importante es que la unidad de inspección para esta norma en específico debe ser una unidad de inspección tipo A. Sí, me gustaría complementar la información, si me lo permites. La Ley de Adelante. Infraestructura de la Calidad menciona que para acreditación y aprobación menciona sí personas morales, pero tampoco exime o delimita a que no haya personas físicas. Actualmente, como no hay reglamento de la ley que indique que no se deba de proceder a esto, o que no deban ser válidas personas físicas, pues sí hay acreditación y aprobación siempre y cuando, como lo comenta Edgar, pues estén debidamente constituidos ante la ley. Gracias. José Rodríguez, para elaborar un estudio de riesgo de incendio, ¿se tiene que notificar la totalidad del predio o solamente el área en donde se tengan almacenados materiales combustibles sólidos? Bueno, notificar sería más bien para la clasificación. Eh, Esta, pues como les comenté, puede ser de forma integrada por las distintas áreas. Pues se debe de considerar la superficie del predio y el concepto que nos establece en la tabla que les mostré es que se debe de considerar la superficie construida.
del centro de trabajo, más allá de si cuenta o no con materiales combustibles o los distintos conceptos que les mencioné, como lo son los gases líquidos. Gracias. Carlos Alberto Sánchez pregunta, ¿puedo realizar actividades de brigadista sin equipo de protección personal? Okay. Si tu clasificación es alta, sí o sí debes de contar con personal brigadista y debes de proporcionarle el equipo de protección personal. Si eres ordinario, puedes realizar actividades de brigadista, pero pues una vez que instaures una brigada, pues deberás de proporcionarle el equipo de protección necesario. Sobre todo si van a atender la emergencia, ¿no? Si van a estar expuestos realmente, pues entonces deberán de proporcionar todo el equipo necesario. Gracias. Ramón Iván Alcaraz, ¿con qué frecuencia se debe hacer la clasificación de riesgo de incendio? La clasificación no tiene como tal un periodo establecido. Lo que sí lo tienen es el dictamen, por ejemplo, y los documentos que se generen. Por ejemplo, bien establecido que al menos deben de ser 3 años. La vigencia del dictamen será de 3 años. Y el grado, la clasificación de grado de riesgo de incendio, pues como tal no te dice que es de manera anual, pero si se cambian las condiciones, si se modifican, pues entonces se deberá de actualizar. Es decir, si tenía 20,000 kilogramos de algo y eso me generaba ser un riesgo alto y resulta que ya cambié mi proceso, modifiqué las instalaciones, o sea, todos aquellos factores que de cierta forma afecten directamente al centro de trabajo en la clasificación, entonces es en ese momento en que se tiene que volver a actualizar este documento. Gracias. Laura Chávez pregunta, si por ejemplo, una de las no conformidades requiere una inversión grande, así como un tiempo largo de instalación, más de los 3 meses, si yo muestro que ya está en proceso la actividad, ¿esto sería válido y se podría entregar el dictamen, tal vez condicionado o alguna prórroga por parte de la unidad de inspección? Por ley, las unidades de inspección están obligadas a dar seguimiento al cierre de las no conformidades en los siguientes 90 días naturales. No deberían de existir prórrogas, puesto que no viene establecido en la ley. Y cuando son no conformidades como de ese tipo, como en el caso que nos comentaban de los centros de trabajo de solventes y pinturas, que sí requieren una inversión fuerte, lo que yo les diría primero es hagan su clasificación de riesgo de incendio, vean cuáles son las condiciones que pueden modificar o no, y con base en eso ya determinan si pueden o no contratar una unidad de inspección. Porque en dado caso, si tú requieres más de esos 3 meses, es muy probable que no te otorguen la prórroga y pues vas a hacer un gasto extra de la unidad. Ok, gracias. Nada, Laura. Violeta Montiel. Para una empresa de menos de 15 trabajadores, ¿es obligación o es una recomendación cumplir con las normas de la Secretaría del Trabajo? Sí, en efecto. De hecho, no nos dice en la norma que si es aplicable por cierta cantidad de trabajadores o no. Lo que es un hecho es que cada centro de trabajo debe de hacer cumplir cada una de las normas obligatorias, sobre todo las NOM, porque estas son a nivel federal. Y hay algunas particularidades en algunas otras normas que sí establecen ciertos lineamientos o ciertas obligaciones dependiendo la cantidad de trabajadores que tengan. Pero en particular en la norma 2, sin duda, se debe de cumplir con todo lo establecido. Ok. Yolanda Vázquez Hernández. Si el extintor indica mes de recarga, octubre, ¿puedo pedir la recarga en los últimos días de octubre o tiene que ser a principios de mes?
La recarga te establece un periodo anual sí, la norma indica una recarga anual para los extintores. No te dice que sean los primeros o en los últimos días, pero lo que sí es un hecho es que en todo momento debes de cubrir ese equipo. Es decir, si se lo llevan a recarga, no importa que sea en los primeros o en los últimos días, siempre debe de haber un equipo ahí cubriendo. Y bueno, la intención es que con tu evidencia que tú vas a generar, pues obviamente debe de estar cumpliendo cabalmente. Si va a ser octubre y tu revisión que te hacen demuestra que no hiciste tu recarga de esos extintores en octubre, sino en noviembre, ahí sí te puede generar un problema, puesto que no se hizo de forma anual. Entonces, no importa siempre y cuando la evidencia que se genere de esa recarga indique que fue hecha en el mes que le corresponde. Es decir, no importa si dice que es 5 de octubre a que diga 29 de octubre. Yo recomendaría que se realice pues en los primeros días, al menos en la primera quincena, con la intención de que algún retraso por parte del prestador de servicios pues nos afecte directamente. Gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas más. Arturo Gallegos nos comenta que quiso utilizar el micrófono, pero no fue posible. Tengo una duda acerca del programa interno. Nosotros ingresamos al programa el año pasado. Después nos solicitaron algunos documentos, los cuales ingresamos. Más tarde nos vuelven a solicitar más y también los ingresamos. Total que lo último que me dijeron fue que realizarían una visita de inspección, la cual nos han pospuesto 2 veces y ya estamos en recta final del año. Puede ser que me soliciten realizar el trámite nuevamente o me pueden emitir un visto bueno a estas alturas. Bueno, sin duda, pues te pueden entregar el visto bueno durante todo el lapso del año en curso. Sin embargo, pues sí se deberá de revisar la vigencia para no caer en algún incumplimiento en el siguiente año. En caso de que no se emita en este y ya no será posible que lo obtengas para este periodo y se tendría que presentar pues uno nuevo para el siguiente. Perdón, Inge, no se escucha. Perdón, es que veo otra pregunta que me enviaron por mensaje directo en el chat. Dice, si el centro de trabajo tiene más de 3,000 metros cuadrados de construcción, pero los inventarios de materiales combustibles son inflamables, ya sean líquidos, sólidos o gases, son menores a lo establecido por la norma, como quiera sería clasificación de riesgo de incendio alto. Reiterando lo que comenté, la clasificación se puede realizar por ambas formas. Si tu centro de trabajo excede los metros cuadrados de superficie construida, pues bien se puede realizar la clasificación por cada una de las áreas. En ese caso, nada más deberías de considerar por cada área cuál es la superficie construida para no, dado que los demás conceptos no te generan una clasificación alta, pues lo mejor sería reducirlo. Entonces tienes esa libertad de poder realizar tu clasificación de manera individual por cada una de las áreas. Ahí sería nada más importante saber el dato de la superficie construida de cada una de ellas. Ok, gracias. La última pregunta, Daniel Serrano. Entiendo que la recarga de extintores es anual. ¿Es obligatorio para todos los tipos de extintores? Así es, no existe como tal la distintiva de que uno sea al año, otro sea a los 2 años. La verdad es que los agentes extintores no es que caduquen, o sea, no es que pierdan realmente sus propiedades, sí, después de ciertos periodos que son más largos que un año, pero la idea es una cuestión administrativa netamente. Entonces, todos los extintores están obligados a que se recarguen de manera anual, sin importar cuál sea el contenido de sí mismo. Ok, muy bien. Les comentamos si vamos a poder compartir la presentación.
Me parece que ya son todas las preguntas que tenemos por medio del chat. Les agradecemos muchísimo pues, su asistencia, el estar conectados con nosotros. Muchísimas gracias, Edgar, y muchas felicidades por toda la información que nos compartiste. Nuevamente les recuerdo que tenemos disponible el correo sugerencias@secoban.com por si requieren aclarar alguna otra cuestión. Nosotros lo podemos canalizar o si requieren hacer alguna solicitud de algún servicio. Muchísimas gracias. La presentación sí se las van a enviar al correo con el que ustedes se registraron. Ahí es donde van a recibir la presentación o le dan las respuestas, o en su caso también pueden acceder en YouTube al canal Secobam Digital. Ahí van a poder encontrar este webinar y los demás que ya antecedieron, y ahí mismo va a estar el link para que puedan descargar la presentación y bueno, puedan consultar este y otros webinars conforme lo requieran. Les agradecemos muchísimo. Estén pendientes de los demás webinars ya en la recta final del año. El que sigue es de métodos de limpieza sanitaria en la industria. Después, normas de seguridad de la Secretaría del Trabajo. Esto va a realizar el área de análisis de riesgos. Y para terminar el año, vamos a platicar acerca de el muestreo de agua potable y superficie. Es muy importante ahora agua potable, considerando el cambio en la norma 127, en su nueva versión que va a entrar en vigor el próximo año. Les agradecemos muchísimo su participación y permanecemos a sus órdenes para lo que ustedes requieran en cuanto a servicios y aclaraciones. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Muchas Muchísimas gracias. gracias a todos. Gracias y saludos a todos los que estuvieron presentes.